Nosotros desde principio de año venimos sufriendo el desfinanciamiento brutal, un desfinanciamiento que está claro que va en vías de asfixiar las universidades públicas y va en una situación tan crítica que ya las universidades están planteando fecha de cierre. Entonces, la verdad que era necesario poder tomar conciencia de manera colectiva y accionar algunos planes de lucha. En principio nosotros hicimos un paro. Cuando decís van viendo el financiamiento desde que empezaron, ¿en qué? Bueno, lo operativo de la universidad, la UNAUR. La UNAUR. Bueno, la UNAUR igual está sufriendo el mismo desfinanciamiento que todas las universidades. Totalmente. Nosotros, nacionales, ¿no? O sea, nosotros cuando arrancamos el año sin un presupuesto, sin la actualización del presupuesto. Imagínate que los presupuestos se calculan el año anterior. O sea, tenemos un presupuesto calculado en diciembre del 2022. Para el 2023 y este año no tuvimos actualización. Así que eso, y con la inflación interanual que hay, que creo que hoy supera el 300%, imagínate que estamos en una situación crítica. Sumado a esto, también se le quitó el subsidio de la luz a las universidades. Hemos visto en varios anuncios de universidades que en promedio, por ejemplo, UNAUR casi 12 millones de pesos. La de Moreno 14 millones, si mal no recuerdo. O sea, la verdad que el camino hacia donde estamos yendo estaba planteando un país sin universidades públicas y un desfinanciamiento totalmente brutal, nunca visto. Hace 30 años que es el peor financiamiento que tienen las universidades públicas. Claro, mirá qué resumen, Ubal. Brenda, recién planteabas un dato que no es menor y que tiene que ver con la inflación de los años previos, que también indudablemente afectaba un presupuesto, sí, porque nos pasa a nosotros, con los números cotidianos también le va a pasar a una universidad. ¿Cómo ya el año pasado venían sintiendo esto, digo, de tener que ajustar parte del presupuesto que se había fijado el año anterior, o particularmente han sentido que esta situación se agravó ahora? No, las universidades en general venían funcionando muy bien, de hecho tenían muchísimas obras. Nosotros en el ejemplo de la Universidad de Hurlingham, por ejemplo, estábamos llevando adelante un laboratorio de biotecnología que iba a ser uno de los más grandes de Latinoamérica. Digo, había una inversión importante en cuanto a lo que es universidades públicas, así que la verdad que sí es una inversión muy grande lo que se hace en las universidades públicas, pero la verdad que lo que sufrimos ahora es realmente sin precedentes. Y respecto al tema que planteabas también en relación a lo que se asegura es un cierre o posible cierre, ¿ustedes lo consideran una hipótesis de máxima o lo consideran un hecho concreto? Mirá, hay una cosa que es la realidad. La verdad que el funcionamiento de las universidades... la pregunta, seguir, porque digo, es como difícil imaginar, ¿no? Sí, digo, está hablando de que si no llegan en mayo se cierra. ¿De qué habla? Creo que la propia movilización del martes marcó un hecho respecto al impacto que esto tiene socialmente, ya ni siquiera en términos educativos en la Argentina. Pero digo, pensar en esa hipótesis de un país sin universidades públicas o condicionadas, que es más o menos lo mismo. Sí. ¿Lo consideran como concreto? Parece difícil imaginarse eso. Sí, la verdad que es cruel y difícil. Nosotros lo que decimos es que para nosotros este financiamiento solamente se puede traducir en o querer cerrar las universidades públicas o querer privatizarlas. No tiene otro tipo de análisis que podamos encauzarlo frente a esta situación. Y lo que también me parece importante cuando nosotros decimos que no pensamos lo que sería que cierren las universidades es que nosotros, por ejemplo, a nosotros nos toca ser estudiante, para nosotros creemos que somos la columna vertebral del sistema educativo, que le damos razón de ser, que en la mayoría somos trabajadores, en la mayoría somos primera generación de estudiantes universitarios en nuestra familia, sobre todo universidades como la UNAUR, que nos dio la posibilidad por la cercanía, pero no estamos solamente diciendo, che, nos van a quitar la universidad el derecho a estudiar. Digo, esto es un sueño individual, pero también es colectivo, o sea, pensar en el financiamiento y en quitar las universidades públicas también plantea y un poco se entrevé lo que es el proyecto político que lleva adelante este gobierno, un proyecto político que sin universidades públicas estamos pensando un país más desigual, un país industrializado. Vamos, yo me dedico a eso, desindustrializado. Desindustrializado. Un país sin ciencia y tecnología, un país donde realmente los trabajadores no van a tener oportunidad de poder ser profesionales y yo creo que aparte nos da un destino predestinado de ser mano de obra barata en un país para pocos. Digo, la verdad que lo que se deja ver en este proyecto y esto que lleva adelante tiene que ver con este financiamiento y estamos
muy convencidos de que eso es el camino donde quiere llevar este gobierno el país. Qué bárbaro. De la cantidad de pibes que entraron a la UNAURA este año, dicen que hay una gran dotación que votó a Milei. ¿Vos notás que eso pasó? De ser así, ¿lo siguen bancando, che? Sí, cuando arrancamos el año nosotros salimos Se decía que había un montón. Sí, desde que arrancamos el año nosotros salimos a las aulas a comentar lo que estaba sucediendo porque nos parecía sumamente importante con nuestra responsabilidad como centro estudiante salir a decir que no nos habían actualizado el presupuesto, ni contar las becas. Las becas Manuel Belgrano salieron un mes después, después las Progresar y Pronafe, que son las más clásicas de casi todas las carreras, que son para jóvenes 18 a 24, salieron hace unos días, sin aumento, sin actualización. Se calcula que son 140.000 pesos lo que necesita un estudiante para poder bancarse lo mínimo. Hoy están 20.000 pesos, que algo que tampoco sabíamos si iba a salir, digo. Y eso, cuando hablábamos en las aulas, había muchos chicos que planteaban, viste, como esa idea de, bueno, pero alguien lo tiene que pagar, bueno, pero esto es por otras consecuencias. La verdad que yo lo que creo, viste, ¿Pero vos sentís que la respuesta es la misma hoy? No, creo que hay un gran conjunto que hoy la motosierra, si no es por la universidad pública, le ha llegado por otros lados, y yo creo que en la vida cotidiana, capaz que tiene su abuela jubilada, o alguna situación, va a comprar al supermercado, entonces realmente creo que... Sí, la vida cotidiana, y que eso le hace tener un poco más de conciencia con respecto a lo que está sucediendo. Brenda, respecto no solo a la problemática estudiantil universitaria, ni siquiera en todo lo que hace la educación, pero sí política y socialmente, uno cree en lo personal que fenómenos como el de Javier Milei obedecen, entre otras cosas, a la falta de respuestas, a la falta de, si se quiere, revisión, de autocrítica de la clase política tradicional, ¿no? Obviamente que hay otros componentes que también hacen a ese caldo del que surge alguien como Javier Milei. Yo escuchaba en entrevistas ayer a referentes de centros de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, en donde ellos decían, bueno, si hay que revisar algo, se tiene que revisar. ¿Vos pensás que realmente eso que le sirvió en algún caso como coartada al gobierno de Javier Milei para meter esto socialmente respecto a la mirada sobre las universidades, se hace dentro de las universidades? ¿Se revisa lo que indudablemente no funciona del todo bien en las universidades? Quizá la UNAUR, por lo joven que es, por lo reciente que es, no es un caso testigo, pero vos como estudiante universitario, ¿cómo lo ves? Mira, ahí veo dos cosas. Una, el fenómeno de jóvenes votando a Milei, que obviamente nos invita a todos a reflexionar. Yo me identifico con el peronismo, aparte soy parte del Centro de Estudiantes con la organización Inquebrantables, pero también pertenezco a la Juventud Universitaria Peronista, y creo que hay una reflexión interna en cuanto a las respuestas que no hemos podido darle a la sociedad, y donde este descreimiento de la política llevó realmente a un individualismo muy, muy cruel. O sea, estamos hablando de una libertad que es solamente para el que tiene posibilidades, un individualismo que habla de meritocracia, entonces eso también juega en contra en esto de defender las universidades, ¿viste? Porque esta idea de el que se merece con su esfuerzo y demás, deja de lado todo lo que son políticas públicas, inversiones del Estado como son las universidades, digo. Para mí en eso sí, creo que la política se alejó de la gente y fundamentalmente de los jóvenes. ¿Qué estudias? Yo, profesora de letras. Mira, ¿y estás en qué año? Estoy en tercer año, pero aparte estoy estudiando en la UNPAS, para complicarme la vida, claro, te iba abogacía. A decir, bueno, Sí, bueno, tenés ganas de complicarte la vida. Sí, tengo ganas de Porque complicar. además seguís siendo peronista. Claro, totalmente. No, bueno, pero lo que creo es que está claro. Ahora, la Universidad de Hurlingham en eso del control, digo, ahí hay una cosa que hay que tener mucho cuidado, porque digo, se habla mucho del control de lo que se estuvo haciendo. La verdad que los órganos autónomos, o los entes autónomos, como son las universidades públicas, llevan todo un proceso que tiene que ver con un gobierno, que participan estudiantes, docentes, no docentes, digo, donde se elabora todos los proyectos y demás y se llevan adelante. Y la verdad que como el control, la palabra control en este momento es un poco, viste, ahí en la mira,
La verdad que las universidades ya tienen controles internos y externos. Digo, lo que quieren plantear es ningunear las políticas públicas, la inversión del Estado presente para poder dar respuestas a la sociedad. Digo, y el individualismo fundamentalmente. Y hay una cuestión que está vinculada con el discurso del gobierno y a quienes está dirigido, a los de arriba, y ha aprendido también en sectores que lamentablemente, y esto no va a mejorar con el gobierno de Milei, pero hoy por hoy ven a la universidad como algo no propio, como algo lejano. ¿Cómo se hace frente a ese discurso e involucrando sobre todo a los sectores populares que hoy por hoy están fuera de esa agenda? Sí, es un trabajo, creo que es el desafío que tenemos por delante, es transmitir, por eso es importante, por ejemplo, que hoy estemos hablando de esto acá y lo podemos transmitir para toda la sociedad. La verdad que sí, creemos que caló fuerte y hubo una legitimidad en un discurso, como dijimos anteriormente, individualista con respecto a las universidades. Hay muchos que dicen quién paga las universidades y la verdad que lo pagamos todos con los impuestos. Y también creo que esta marcha también lo que hace es mostrar un poco eso, ¿no? Por un lado está el individualismo, la meritocracia, y por el otro que también es un discurso que hoy está vigente, pero también hay una sociedad que hoy sale a marchar y que plantea otra cosa, que plantea lo comunitario, plantea la importancia de que el Estado esté presente, de con los impuestos de los que algunos no van a la universidad, pero saben que es importante que el Estado invierta en educación pública, en ciencia y tecnología, y como proyecto de país y como futuro, capaz que no propio, pero para sus hijos y demás. Así que yo creo que también lo que plantea esta marcha es una marcha del conjunto de la sociedad, no solamente es lo que integramos del sistema universitario, que entendemos que es por otro camino y entendemos que la salida es comunitaria y que es importante defender lo que es de todos los argentinos y argentinas, que son las universidades públicas. ¿Vos imaginás que el gobierno tiene intención de escuchar, digo, el después? Mira, creo que el gobierno escucha bastante. Contundente, importante. ¿Y el después qué? ¿Qué les hace eso? ¿Por dónde va? Porque te dieron 70 palos, que no alcanzan para nada, ya hace a pocos días de casi como tratando de acordar algo que no se podía frenar porque ya estaba armado como tal, y además tampoco es que te están arreglando y acordando para que todo siga, esto es un placebo, nada más. No, sí, pero sí vemos, por ejemplo, una respuesta. Por ejemplo, cuando nosotros hicimos el paro, el día anterior ofrecieron algo que no lo pagaron todavía, que es el 70% de aumento en los gastos de funcionamiento, que es el 10% nada más. O sea, No llegó, no llegó todavía, y hace 2 días aproximadamente planteó que iban a hacer otro 70%. Digo, hay ahí una escucha que inevitablemente lo que no quieren es el costo político de toda la comunidad universitaria y los trabajadores y trabajadoras saliendo a marchar y manifestando qué es lo que está sucediendo. Y creo que también hay muchos sectores que he escuchado que están, o sea, no están de acuerdo con esto. Bueno, vos lo decías, Feynman, digo, hay ahí... por un caso, sí. No, pero digo, hay cosas, consensos que tenemos como sociedad que no le van a hacer menor pasar por encima. Y bueno, tenemos expectativa de que nos hagamos escuchar y que esto se pueda revertir de alguna manera. Digo, los costos son altísimos. Estamos hablando, por ejemplo, que la UBA no tiene financiamiento para bancar los hospitales, el Policlínico, el RAFO. Son hospitales que le brindan servicio a muchas personas de la comunidad y que realmente, digo, es un costo político altísimo y es un planteo totalmente cruel con respecto a los trabajadores y trabajadoras, porque en realidad los que estamos afectados somos nosotros y nosotras. Digo, los que podemos acceder a las universidades públicas en realidad somos laburantes, los que accedemos a la salud pública somos laburantes. Digo, entonces yo creo que recién arrancamos este camino, pero en tan pocos meses me parece que se generó en la sociedad una aceptación de esta lucha y defensa de esto que al principio no lo veíamos. Y que ahora va creciendo. La Universidad Argentina de la empresa, la UADE, tan lejos y tan distante, acompañando y apoyando también. Digo, no lo pongo como un ejemplo, sino que llama la atención también. Totalmente. Como decías vos, algunos periodistas, ¿qué? No, digo si institucionalmente la UADE se ha manifestado o lo han hecho algunas expresiones individuales, porque no conocía ese dato. No sé, pero sí. Además, hoy confirmaron que marchaban. Acompañando. Yo vi la información del Centro de Estudiantes y vi algo de docentes manifestando que muchos de los docentes que son parte de la UADE son recibidos en la Universidad
pública. ¿Pensás que hay lugar para un debate honesto respecto a la discusión, no solo limitada a la universidad, que en todo caso es la cima de la pirámide, ¿no? Hoy por hoy creo que las mayores dificultades pasan por el sistema secundario en lo que hace a lo público, y de hecho gran parte de los sectores que concurren a la universidad pública hoy no confían en la educación secundaria pública. Lo que es todo un debate, me parece. ¿Pensás que hay lugar para eso o vivimos en base a la coyuntura? Que si el gobierno pone la plata, nos ocupamos de otro tema, volvemos a lo nuestro mañana y no discutimos eso que hace, me parece, una de las bases de la educación. Sí. ¿Debate con el gobierno actual estás planteando? Con la dirigencia política que se preste a esto. Y con el compromiso partidario, social y demás para dar un debate real de por qué, inclusive algunos sectores que, insisto, van a movilizar en la jornada del día de hoy, en lo que hace a la educación pública secundaria no la consideran una opción siquiera. Sí, mira, yo creo que a nivel general nos debemos sentarnos y repensar muchas cosas que son cuestionadas. Digo, algunas injustamente, pero la universidad pública, la educación pública da muchas respuestas a los pibes, a las pibas, a la comunidad en general, y la verdad que sería muy injusto decir que todo está mal. Entonces eso me parece que es un discurso que también caló hondo y que no es real. Ahora sí es necesario que todo el conjunto de la política, por lo menos para debatir, sea parte de un gran frente político, porque creo que, digo, a muchas de las expresiones políticas, yo me identifico con el peronismo, pero hay muchas que no, capaz que no comulgan del todo con el peronismo, con el kirchnerismo, pero que realmente estamos en el mismo lugar, nos pusieron en el mismo lugar. Así que eso, la verdad que me parece que es un momento de sentarnos a dialogar con los que no estamos de acuerdo con un Sobre país, todo, ¿no? con la construcción de un país para poco, desfinanciado, Sí. Con un 60% de gente en la pobreza, con bueno, ayer lo decía, un Estado que no va a estar presente. O sea, y la verdad que nosotros creemos que el Estado tiene que estar presente, primero para regular las cosas que suceden, como el mercado, que lo vemos diariamente cuando vamos a comprar, pero también para poder generar igualdades, porque la pelea es muy desigual. Entonces las igualdades son fundamentales para esa libertad que realmente queremos, que es la verdadera libertad, que es con igualdad.